Muy buenas noches, amados hermanos. Sean bienvenidos en esta clase, nuestra segunda clase de sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes que se han estado conectando fielmente a estas clases. La intención, como lo comenté al principio de esta serie, es que podamos compartir con otros cosas que son los cimientos de la vida cristiana. Empezamos a ver qué es orar, qué es creer en Cristo, qué es ser salvo, qué es bautizarse en agua, qué es ser libre en Cristo. Estamos viendo qué es ser bautizado en el Espíritu Santo. Y yo espero, deseo de mi corazón es que cuando el Señor traiga el avivamiento que estamos esperando, cada uno de nosotros seamos capaces de compartir qué es cada una de las cosas que necesitamos para poder vivir la vida cristiana como el Señor nos ha dejado y con las herramientas que Él nos ha dejado. Así que antes de iniciar esta clase me gustaría orar, poner este tiempo en las manos del Señor y que Él sea con nosotros. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque siempre, Señor, nos has amado. Gracias porque podemos confiar en ti. Podemos ver, Señor, tu gran fidelidad a nuestras vidas. Estamos terminando este año y rogamos, Señor, que tú puedas poner en nuestro corazón un fuego nuevo por ti, un anhelo por buscarte, un anhelo por continuar, un anhelo por ser más como tú, Señor, y que nuestras vidas puedan ser transformadas a tu imagen y semejanza. Pongo este tiempo en tus manos y que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos viendo y iniciamos hace 8 días qué es el bautismo del Espíritu Santo. Hace 8 días vimos que es una experiencia que es para todo creyente, es para todos los creyentes. Vimos evidencias de cómo en el Antiguo Testamento había sido prometido o había sido profetizado que iba a venir el Espíritu Santo sobre aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo. Vemos que el Señor mismo les dijo que iban a recibir poder en el Evangelio de Lucas cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Vimos que es para todos los que están cerca, los que están lejos. Vimos que también es una experiencia diferente a la salvación y tratamos de hacer una analogía sobre el viaje de Israel, como cuando ellos salen de Egipto simboliza el nuevo nacimiento, cuando ellos cruzan el Mar Rojo simboliza el bautismo en agua, y cuando llegan al Sinaí, donde empiezan a ver con las cosas sobrenaturales de Dios, eso simboliza el bautismo en el Espíritu Santo, que es algo que nos abre la puerta para poder ver y experimentar lo sobrenatural de Dios. Prácticamente ese es un extracto de lo que estuvimos viendo la reunión pasada y hoy vamos a ver en esta reunión, bueno, ¿cómo sé si yo ya he sido bautizado en el Espíritu? ¿Cómo sé si alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Porque, miren, el bautismo en agua es sencillo saber si alguien ha sido bautizado en agua. Si alguien ha sido bautizado en agua, todo el mundo lo vimos, se mojó y salió bien mojado, ¿verdad? Y también libre y todo lo que implica eso, pero ¿cuál es la evidencia entonces? Si hay un bautismo, si hay si somos cubiertos por el Espíritu Santo, así como cuando somos bautizados en agua somos cubiertos por el agua, debe haber una evidencia que nosotros podamos ver, que nos muestre que alguien o que yo he tenido esta experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Bien. Así que iniciemos con esto y quiero compartirles, hermanos, que esto es un tema de debate, les voy a ser honestos. En la iglesia en general no están todo o no estamos todos de acuerdo sobre cómo sé si he sido bautizado. Hay algunas personas o algunas corrientes de pensamiento que van a diferir un poco, pero nosotros no queremos, y recuerdo mucho a Pastor Tucker cuando él me decía, yo usaba mucho una frase que decía, nosotros creemos. No, no es lo que nosotros creemos, es lo que dice la escritura, porque eso es lo que es verdad. Yo puedo estar equivocado,
pero la palabra de Dios permanece para siempre y la palabra de Dios no va a estar equivocada. Entonces, hoy vamos a, usando la palabra de Dios, vamos a tratar de mostrar qué es lo que entendemos nosotros, tal vez eso sí lo puedo usar, eh, que son las evidencias que muestran que alguien ha tenido esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Ok, iniciemos. La evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Algo central en la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es la evidencia de hablar en otras lenguas, lo cual puede explicarse como el desbordamiento del Espíritu Santo por medio del creyente. Y aquí tal vez empecemos con problemas, pero antes de que me fusilen, quiero leer dos textos. Vamos a ver Hechos capítulo 2 versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Leamos Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué es esto de hablar en lenguas? Bien, no lo vamos a desarrollar porque no es parte del curso, pero eh, si ustedes leen 1 Corintios capítulo 13, creo que ahí nos da una clave el apóstol Pablo y dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas. Y bueno, ya que todo el capítulo 13 es el capítulo del amor, que hoy no vamos a ver, pero estas lenguas pueden ser otros idiomas de esta tierra o puede ser un idioma celestial que el Señor nos da para orar, ¿sí? Eh, pero lo que estamos enfatizando en esta noche es que hablar en lenguas es la señal inicial o es la evidencia de que alguien recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y sí, hermanos, sé que es un debate que se tiene porque muchos o algunos creen que han recibido el Espíritu Santo sin ninguna evidencia, ¿no? Dicen, no, no, ya lo recibí, ajá, ya hablas en lenguas, no, no, pero ya lo recibí. Déjenme decirles que yo era uno de esos. Yo era uno de esos hace algunos años. Yo decía, no, no, yo ya, no, no tengo que hablar en lenguas para demostrar que he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, eh, cuando me puse a estudiar la palabra de Dios en serio, me di cuenta de que, ouch, en cada vez que habla sobre a que alguien recibe el Espíritu Santo, la característica principal o inicial es que hablaban en otras lenguas. Eh, y no quiero, hermanos, decir que alguien no puede tener alguna otra experiencia, porque muchos, algunos dicen yo sentí un calor, algunos caen al piso. De hecho, voy a leer textualmente aquí. Otros creen que lo han recibido debido a que tuvieron alguna experiencia emocional, como la risa, o porque sintieron el Espíritu Santo pasar por su cuerpo como si fuera electricidad. Y yo he escuchado a personas que han tenido estas experiencias de ser tocados así, pero quiero leer textualmente. Dice, estaríamos de acuerdo en que quizás esas personas fueron tocadas por por el Espíritu Santo de alguna manera. Sin embargo, no fue el bautismo en el Espíritu Santo, sino hablaron en lenguas. Entonces quiero retomar aquí, hermanos. El que alguien diga, es que yo sentí esto, yo experimenté esto, tal vez sí, ¿no? Y créanme que yo he visto cosas que tal vez saldrían de nuestro cuadro de pensamiento cuando gente es tocada por el Espíritu Santo, pero si no hay una evidencia de que hablaron en lenguas, como leí en el párrafo, puede ser que hayan sido tocadas por el Espíritu Santo, pero no bautizadas. Es diferente tocar el agua que ser sumergido en el agua, ¿ok? Y hermanos, aquí quiero hacer un énfasis. Satanás odia el hablar en lenguas y hará todo lo que pueda para evitar que los creyentes reciban esta gloriosa experiencia. ¿Por qué? Porque cuando uno habla en lenguas, uno está orando lo que el Espíritu Santo quiere que oremos. ¿Y se imaginan el poder que tiene esa oración? Por eso a Satanás no le gusta, hermanos, que nosotros hagamos eso. Ah, así que reitero, puede ser que quizás
personas hayan sido tocadas por el Espíritu Santo y han tenido cierta experiencia. Como leí, algunos sienten una corriente eléctrica corriendo. He visto personas que caen, he visto personas que empiezan a saltar, he visto personas que se empiezan a reír. Y mejor hasta ahí le dejo porque les contaría más cosas tal vez que no son parte del curso, pero eso no significa que hayan sido bautizadas en el Espíritu Santo, sino eh, hablan en lenguas. Ahora, yo entiendo que una parte del cuerpo de Cristo no acepta eso porque dice, es que eso está fuera de todo orden, de todo lo que leemos. Hermano, no fue diferente en Hechos capítulo 2 donde recibieron el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2:13, de hecho, algunos se burlaban y decían que estaban llenos de mosto, o sea, que estaban borrachos, es lo que estaban diciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que no es... ah, algo que a veces nosotros estamos acostumbrados a. Y yo recuerdo que cuando he platicado con algunas personas, yo les digo, bueno, o como las reuniones de los sábados, que hemos hecho los fines de mes en sábado, ahí dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Puede ser una noche de clamor, puede ser una noche de alabanza, puede ser una noche de liberación, etcétera, ¿no? Es dejarnos guiar por el Señor. Ah, como mencioné anteriormente, cuando somos bautizados en agua, hay una evidencia obvia porque nos mojamos, ¿verdad? Estamos mojados de agua. De la misma manera, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, la evidencia inicial, o señal o prueba de que hemos recibido de que hemos recibido el Espíritu Santo es que comenzamos a hablar en otras lenguas. Ok, y como hemos visto o mencioné al principio, vamos a fundamentar todo esto con la escritura. No es lo que yo pienso, hermanos, no es lo que yo creo. Vamos a ver con la escritura varios versos cómo podemos evidenciar que el hablar en lenguas es la evidencia inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y lo vamos a ver con 5 versos. O 5 pasajes. Vamos a ver uno, obviamente Hechos 2, que tal vez es el más famoso, del 1 al 4. Y esto fue en el día de Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y, pongan atención ahí, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí quiero hacer un énfasis porque conozco personas que hablan varios idiomas y les dicen, ponte a orar y ya pueden hablar en inglés, francés, alemán. Pero no, aquí es el Espíritu Santo, les dio conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. En este caso de Hechos 2 sabemos que fueron lenguas humanas. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen leyendo el capítulo, van a ver que había judíos de otros países ahí reunidos, porque era una fiesta, los cuales les escucharon orar y proclamar las maravillas de Dios en sus lenguas. Y dicen, ¿cómo estos que no fueron ni a la escuela saben hablar el idioma que yo sé hablar? Bueno, el Espíritu Santo les daba que hablasen. Conozco otros testimonios, por ejemplo, yo escuché alguna vez a Pastor Bailey decir que él estaba en una reunión y alguien levantó su voz y dio un mensaje, una profecía en otro idioma, ¿sí? Y él sabía ese idioma, pero no era el idioma del país donde estaban, era otro idioma. Y cuando él saludó a esta persona al final, le habló en ese idioma. Creo que si no me equivoco estaban, no sé si en Suiza o en Francia y habló en alemán, parece ser esta persona. Y el pastor Billy empezó a hablar en alemán a esta persona y esta persona se quedó, no te entiendo. ¿Cómo no vas a entender si acabas de dar una profecía en perfecto alemán? Le dice, no, yo solo hablé en lenguas, no sabía que era alemán. Entonces, son cosas que pueden suceder. Pero entonces, aquí tenemos el primer versículo, el primer pasaje donde estamos respaldando lo que estamos compartiendo. La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Vamos a ver, número 2, el apóstol Pablo.
Y quiero tocar este versículo porque muchos usan este versículo para decir que el hablar en lenguas no es a fuerza la evidencia de haber sido bautizados. Vamos a leer. Eh, Después de la dramática conversión de Pablo, en el camino a Damasco se quedó ciego por 3 días, y recuerdan la historia, Dios envía a Ananías a orar por él, y leemos, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este versículo no nos dice que aquí el apóstol Pablo o habló en otras lenguas. Entonces algunos usan este versículo de Hechos 9:17 para decir, ya viste, aquí no está. Pero espérenme, porque el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, dice, doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Así que aquí está corroborando que aunque el versículo pasado de Hechos 9:17 no lo mencionó, pero Pablo recibió otras lenguas cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y otra vez, en el versículo 5 de ese de 1 Corintios 14 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Es decir, que todos ustedes eh, pudieran recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo en otras palabras. Eh, si ustedes recuerdan, hermanos, cuando déjeme ver que ya me perdí, denme un segundo. Aquí estoy. Eh, Sobrenaturalmente, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, hay una evidencia. Y digo sobrenaturalmente porque es algo que Dios hace. Si ustedes recuerdan el pasaje de Hechos, dice que el Espíritu Santo les daba las lenguas que hablasen. Yo no sé qué lenguas le van a dar. Y por eso yo no les recomiendo imitar, porque hay muchos que, se escuchan cómo habla alguien y ya imitas, ya hablo en lenguas. No, es algo que el Señor, que el Espíritu Santo te tiene que ministrar a ti. Veamos un pasaje más. Hechos 10:44 al 46. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, aquí, si se acuerdan, no voy a leer todo el capítulo, pero Pedro recibe una visión donde baja un telón con varios animales, que algunos eran inmundos, y el Señor le dice, levántate, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y en ese momento tocan la puerta, alguien le dice, hey, te están buscando. Y una persona que se llamaba Cornelio había mandado a llamar a Pedro para que les predicara. Y Pedro va a esta casa y llegamos a este capítulo. Si mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quiénes, hermanos? ¿Para quién es el Espíritu Santo? Como vimos la clase pasada, para todos, ¿ok? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que se había derramado el don del Espíritu Santo? Sigamos leyendo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por lo cual, está muy claro en este relato que la razón por la cual Pedro y sus compañeros supieron que Cornelio y todos los de su casa habían sido bautizados en el Espíritu Santo fue porque los oyeron hablar en otras lenguas. Y de hecho, cuando Pedro en el capítulo 11 de Hechos, el versículo 15, él va a Jerusalén de regreso para darles la noticia, que no solamente ellos habían recibido el Espíritu Santo, sino que les predicaron a los gentiles que no eran de la circuncisión, que no guardaban la ley, y que cuando les predicaron, dice Hechos 11:15, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. ¿Cómo supieron que fue la misma experiencia que fue en Hechos 2 que la que fue con Cornelio aquí en Hechos 10? Porque ambos hablaron en otras lenguas. Regreso al versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Ok? Entonces aquí, hermanos, ya hemos visto 3 pasajes en los cuales corroboramos o reiteramos que una evidencia de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo, o la evidencia inicial de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas. Vamos a ver un cuarto pasaje
Hechos 19, del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y aquí quiero hacer una pausa. Este versículo lo usamos también hace 8 días para demostrar que son dos experiencias diferentes, el nacer de nuevo y el bautismo del Espíritu Santo. Vean, aquí Pablo les está diciendo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Si no fuera una experiencia diferente, ¿por qué Pablo les estaría preguntando si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, si ya habían creído? ¿Ok? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjense, creyeron primero, fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. Y en el paso 3, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y de nuevo, ¿cómo supieron que había venido sobre ellos el Espíritu Santo? Porque hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Bien, hemos visto 4 pasajes que están corroborando que la evidencia inicial de recibir el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pero tal vez todavía no nos sea suficiente, así que veamos un quinto pasaje. Hechos capítulo 8. No voy a leer de los versículos 5 al 25, solo escogí algunos versos, pero ustedes pueden ver que Pedro y Juan son llamados para ir a Samaria porque había un avivamiento ahí. Felipe estaba predicando y les dijeron: vayan para que los creyentes reciban el Espíritu Santo. Y vamos a leer el verso 17. Dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí quiero entrar ya a al siguiente punto que quiero tocar en esta noche, hermanos. Ya vimos que la evidencia externa, así como cuando uno es bautizado en agua, pues te mojaste, fuiste totalmente sumergido. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, necesitas, o la evidencia inicial es hablar en otras lenguas. Ahora veamos el siguiente versículo. Cuando vio Simón, que era un mago que no se dedicaba a otras cosas, pero dice, él vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ok, este versículo también es usado por aquellos que dicen que el hablar en lenguas no es evidencia necesaria para decir que he sido bautizado en el Espíritu Santo. Perdón, pero yo les quiero preguntar: ¿cómo sabía Simón que alguien había sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabía? Tenía que haber una evidencia, hermanos. Tenía que existir alguna forma en que Simón dijera: hey, yo sé que esta persona recibió el Espíritu Santo. Mira, él era un mago, un hechicero que estaba acostumbrado a ver milagros o cosas sorprendentes. Pero él vio que cuando los discípulos imponían las manos sobre las personas, ellos recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque seguramente él vio la evidencia externa cuando eran bautizados en el Espíritu Santo. Y como hemos visto los 4 relatos anteriores, esto da fuerza a decir que Simón escuchó a estas personas hablar en otras lenguas. Así que con estos 5 pasajes, y hay más, pero nada más quise dejar estos 5 para evidenciar y para sustentar con la palabra de Dios que la evidencia inicial de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es que habla en otras lenguas. Bien. Número 2. ¿Por qué, hermanos, necesitamos nosotros? Y bueno, ¿y para qué necesito yo recibir el Espíritu Santo? ¿Para qué yo tengo que hablar en otras lenguas? Bueno, es parte de lo que queremos ver en esta segunda parte.
recibiréis poder. ¿Se acuerdan cuando en Lucas 24:49 el Señor Jesús les dijo, seréis investidos de poder desde lo alto"? El propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo es recibir poder para ser testigos valientes de Cristo. Poco después de que Jesús ascendiera al cielo, les dijo a sus discípulos que él enviaría su promesa, la promesa del Padre, y que ellos deberían de esperar en Jerusalén hasta que ellos fuesen investidos de poder desde lo alto. Y me gustaría ver estas palabras en el griego original porque creo que nos dan mucha luz. Am, en Hechos capítulo 1 versículo 8 repite las palabras que el Señor Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es interesante que la palabra que Jesús usa para poder en este versículo es la palabra griega dunamis, de la cual nosotros tenemos la palabra dinamita. La palabra dinamita tiene su raíz en dunamis. ¿Y para qué sirve la dinamita, hermanos? Bueno, la usan para, valga la redundancia, dinamitar cosas cuando están haciendo túneles, por ejemplo, o las minas, cuando tienen que romper la peña el cerro para hacer un hoyo. Bueno, hacen unos hoyos estratégicos, meten unos cartuchos con dinamita, todos se salen, los prenden y se explota y sale toda la tierra. Y entonces, cuando Jesús utiliza esta palabra poder, está utilizando esa palabra griega dunamis, dinamita. Pero déjenme decirles que no es la única palabra que nosotros tenemos que viene de esa raíz. Nosotros tenemos otra palabra, utilizamos otra palabra que tal vez los que hayan estudiado algo de electricidad les va a sonar, los que no, a lo mejor no les suene, pero vamos a tratar de explicarla. Otra palabra derivada de dunamis es la palabra dínamo. Y un dínamo es una máquina que genera un continuo y constante flujo de electricidad. Si alguien tiene un carro, eh, hay una pieza del carro que se llama alternador que continuamente está mandando energía a la batería y a los componentes del carro. Eh, si alguien no tiene un carro, pero sí tiene una casa donde tiene un switch que prende y apaga la luz, ¿saben de dónde viene esa luz? Bueno, esa luz viene de unas turbinas que generalmente son propulsadas por agua. Donde pasa el agua hay una turbina que está en movimiento todo el tiempo, y está generando electricidad constante y continuamente. Entonces, la palabra dunamis que utilizó el Señor Jesús, también nosotros tenemos la palabra dínamo. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? De la misma manera, por medio del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, Dios quiere generar dentro de cada uno de nosotros ese mismo flujo de poder en forma de fortaleza sobrenatural, poder y capacidad para ser testigos para Jesús y vivir para Él. Por eso tú y yo necesitamos esa experiencia, hermanos. Por eso tú y yo necesitamos esa evidencia de hablar en lenguas para que corrobore que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, porque entonces es un poder sobrenatural. ¿Para qué? Para ser testigos para Jesús y vivir para Él. No, no, no es poder para otra cosa, es para poder para hacer su voluntad. Miren, yo he hablado, como he entrevistado con algunas personas que me dicen, ya no puedo más, no puedo más. Y los que me conocen, cuando alguien me dice es que ya no puedo más, le he dicho, perfecto, llegamos al lugar que Dios quería que llegaras. Porque cuando tú ya no puedes, entonces puedes ir a Él y decirle, Señor, dame ese poder que solo tú tienes para que yo pueda tener entonces esa capacidad y ese poder para ser tu testigo y vivir para ti. Ahora les tengo una noticia porque hay una tercera palabra que quiero ver también en el griego y esa tercera palabra es testigo. Esa palabra testigo que usa en este versículo es la palabra griega martus, de la cual tenemos la palabra mártir. Sí, el bautismo del Espíritu Santo te capacita y te da poder
para poder ser testigo de Cristo. Es decir, nos habla de alguien que entrega su vida por el Señor o está dispuesto a hacerlo por la gracia de Dios. Y les quiero dar un ejemplo porque a veces decimos, ah, sí, mucho bla, 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 y ¿dónde está? ¿Dónde dice? Hermanos, si ustedes han leído la Escritura, ¿dónde estaban los apóstoles cuando el Señor Jesús fue crucificado? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién de ellos estaba en la cruz? Uno, sí había uno. Y de hecho ese uno que sí estaba en la cruz, el Señor le encargó a su mamá, si se acuerdan, que no es parte del tema de hoy, pero otro día lo platicamos. Pero todos los demás no estaban allí. Es más, había uno que el Señor Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y ese discípulo era bien aventado y dijo, Señor, yo no te voy a negar. Pero ¿qué pasó? Cuando estaban en la fogata ahí, porque hacía frío, alguien le dijo, yo sé que tú andabas con Jesús y por miedo a que lo apresaran también, dijo, no lo conozco. Y sigue insistiendo y dice que hasta se echó unas groserías o maldijo y negó al Señor Jesús 3 veces. Pero esa persona, que se llama Pedro, tiempo después, estaba en el aposento alto, recibió el bautismo del Espíritu Santo y ¿qué creen que pasó? Lo voy a leer textualmente. Poco después de que Cristo fuera crucificado, sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Pedro hasta le negó 3 veces. Sin embargo, después de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos en el día de Pentecostés, ellos fueron hombres cambiados que tenían un nuevo poder y valentía que nunca antes habían conocido. Bueno, ¿cómo puede ser posible que alguien que acababa de negar al Señor, días después, le estaba predicando y dando su vida delante de 3,000 personas? ¿Cómo es posible que un Esteban, no importando que todos tuvieran en contra, diera y predicara el Evangelio sabiendo que le podía costar la vida y que de hecho le costó la vida? ¿Saben qué los capacitó a ellos para hacer eso? Que recibieron el poder que da el Espíritu Santo. Es una energía continua que Él nos da para poder hacer su voluntad. Así que para cerrar en esta noche, quiero decirte algo. ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Hablas en otras lenguas? De ser así, tienes poder para hacer la voluntad de Dios. Y entonces cuando pase algo que es que no puedo, recuerda, tienes poder. Puedes ir y decirle, Señor, necesito de ese poder. Dentro de 8 días vamos a ver que esto tiene que ser una experiencia continua. Tenemos que ser avivados, tenemos que buscarlo, hermanos. Eh, pero si tú no lo has recibido, también dentro de 8 días vamos a estar hablando cómo yo puedo recibir el Espíritu Santo. Así que no se pierdan la clase que viene, que por cierto va a ser la última clase de este año. El miércoles que viene cerraremos los miércoles de reunión y vamos a descansar por algunas semanas para vernos el año que viene. Que no oramos y le damos gracias al Señor por esta palabra. Señor, gracias te damos porque nos has dejado y nos has dado una herramienta poderosa, Señor, que tiene cada cristiano para poder cumplir tu voluntad y para poder ser testigos tuyos. Permite que cada persona que escuche, Señor, esta clase, Señor, pueda ser investida, Señor, de ese poder, pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y aquellos que ya lo han tenido esa experiencia, Señor, que puedan ser nuevamente llenos, que otra vez puedan renovar sus corazones y ser llenos una vez más, Señor, con ese poder que tú tienes disponible para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te ruego que no caiga a tierra, sino que produzca el fruto que tú estás buscando. Y bendigo a cada persona que escuche esta clase en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.